sistema académico boliviano y tampoco en la opinión pública. Voy a tratar de reforzar esta tesis de la impopularidad de concepciones racionalistas, liberales y afines con los siguientes datos. Hace algunos años, el historiador argentino de tendencias trotskistas y muy favorable al gobierno actual, Pablo Stefanoni, publicó un libro sobre el centenario de la República en 1925 y las tendencias intelectuales asociadas a ese centenario. Y él acuñó una palabra que me parece muy conveniente para mostrar cómo fue el desarrollo posterior de las ideas en este país. Él estableció el aforismo de el magma antiliberal que se habría iniciado en Bolivia en 1920 y habría terminado recién en 1985 para renacer en 2006. Si esto es verdad, es decir, si realmente podemos considerar que ha habido un magma, es decir, una erupción volcánica, que a su paso cuando desciende del volcán agosta, es decir, quema toda la vegetación circundante, entonces podemos, creo yo, afirmar que ese magma de ideas nacionalistas, socialistas e indianistas ha impedido eficazmente, subrayo y reitero el adverbio, eficazmente el surgimiento de otras ideas en Bolivia. Creo yo que el nacionalismo, el socialismo y el indianismo monopolizan hasta hoy la escena intelectual del país. Estas tendencias han existido desde la época colonial. Uno de los méritos de los dos trabajos que se presentan hoy es rastrear mediante una labor realmente muy dedicada al conocimiento del saber, que es buscar fuentes originales de viejas teorías, generalmente no publicadas, es decir, que hay que molestarse en leer manuscritos y papeles antiguos. Una labor, por ejemplo, que yo personalmente no la haría. Ese es uno de los méritos de la magíster Erika J. Rivera. Ella también nos ha mostrado que desde el comienzo de la colonia española han existido tenues, reitero, tenues tendencias liberales y racionalistas en lo que hoy es el Alto Perú. Digo tenues porque tenían estas tendencias que combatir con el otro gran dogma que hoy se ha fusionado con el nacionalismo y con el indianismo, que es el dogmatismo católico. El antiguo Partido Liberal que gobernó este país, digamos más mal que bien, entre 1899 y 1920, trató de reducir la influencia de la Iglesia Católica en el campo cultural y también en el universitario, con relativamente poco éxito. Entonces, podemos afirmar que estas tendencias liberales y racionalistas han existido desde el inicio mismo de la colonia, es decir, desde que hay documentos escritos, pero que no han influido poderosamente sobre la vida cultural y política del país. El mérito de Rivera en recuperar y revalorizar
aunque sea sin peso práctico político vigoroso, muestra que en el periodo colonial ya se produjeron algunas personalidades y algunos escritos de gran calor. A los temas y personas que Erika menciona en sus escritos, quisiera añadir otros pensadores que tuvieron en su época un cierto éxito. Por ejemplo, los poetas y ensayistas Diego Dávalos y Figueroa y Diego de Mejía y Fernán Gil. Ambos vivieron en La Paz y en La Plata, hoy Sucre. Fundaron esa colectividad de pensadores, es la primera tertulia intelectual en el Alto Perú, llamada la Academia Antártida, es decir, para los parámetros de la época, la reunión político-cultural más al sur del mundo entonces conocido, la Academia Antártida. Personas y obras que han sido comentadas por Cervantes y por Lope de Vega en España. Aquí en el Alto Perú no existe una modesta calle, una plaza, una escuela que lleve el nombre de estas personalidades. Y pasa exactamente lo mismo con las otras personalidades estudiadas por Rivera. Estos poetas, los dos Diegos que acabo de mencionar, trataron de introducir en esa atmósfera agobiante, teológicamente inamovible de la colonia, esa atmósfera donde había muy poco respeto por la disidencia, trataron de establecer un talante antidogmático, racionalista, cosmopolita, eso siempre, hasta el día de hoy fue lo más difícil en estas tierras, y respetuoso de los otros, respetuoso de la individualidad, de la especificidad del otro, del que se atreve a pensar diferente y a diferir, a distinguirse de la tendencia dominante. Aunque minoritaria, esta tendencia siguió su curso en la época colonial, por ejemplo, con Gaspar de Villarroel, un notable cochabambino que llegó a ser arzobispo de Charcas, luego con Gaspar de Escalona y Agüero, también cochabambino, cuya obra se ha editado últimamente en el Perú y España, pero que en Bolivia ha pasado completamente desapercibida. Aunque minoritaria, esta tendencia tiene un valor intrínseco. Y aquí, estimado público, quisiera elevar un poco la autoapreciación que posiblemente tienen ustedes del país. En comparación con sociedades de una población similar como Ecuador, Paraguay, Cuba, Guatemala o Senegal, Costa de Marfil, Siria, en otros continentes, el Alto Perú y Bolivia han producido hasta hoy una enorme cantidad de intelectuales de gran valor cuyos libros y escritos han pasado totalmente desapercibidos. Entonces la pregunta que se puede hacer, y que ninguno de los presentes aquí la ha hecho porque no les gustan las cosas que difieren de las modas, es ¿por qué hay en este país esa tendencia tan fuerte a enaltecer el nacionalismo, el socialismo y el indianismo y a dejar de lado otro tipo de corrientes que tienen también su mérito? Además de los ya mencionados, y saltando un siglo, aquí ha habido un José de Aguilar, que también llegó a ser rector de la Universidad de
que tuvo el valor, igual que un siglo después, Victorián de Villava, protector de naturales y fiscal de la corona para el Alto Perú, quien, estimado público, estableció una interesante teoría de filosofía de la historia. Ambos llegaron, Aguilar y Villalba, a la conclusión de que la declinación de España, claramente visible a partir de 1648 de la Paz de Westfalia, que fue fatal para España. La pregunta es la siguiente, es muy simple. ¿Por qué España se encuentra en decadencia teniendo ese enorme imperio colonial, en su época mucho más grande que el francés y que el británico, y pese a tener esa enorme herencia colonial y esos recursos que provenían de estos territorios, por qué España muy pronto, ya en el siglo XVII, en Europa pasó a ser una potencia de segundo o tercer grado? ¿Por qué hay tan poco aprecio por el racionalismo liberal? Es lo que se preguntó ya en el siglo XVIII Victorián de Villava. Y él estableció la tesis muy interesante que la declinación del poder español y el mal funcionamiento de la colonia española con sus instituciones inhumanas como la Vita Potosina tenían que ver justamente con el hecho de que el liberalismo, el racionalismo y tendencias similares habían sido realmente repelidas en la madre patria, nunca habían podido tener un peso importante. La doctora Rivera les va a hablar del modesto periodo liberal, es decir, cuando el Partido Liberal tuvo el gobierno en exclusiva entre 1899 y 1920, cuando empieza ese magma antiliberal que fue extraordinariamente fuerte. Pero yo me atrevería, como yo no estoy adscrito a una tendencia liberal, yo puedo también decir lo siguiente. El Partido Liberal fue autoritario, jerárquico, no tenía bases populares, era más un club de notables y preservó valores convencionales en la vida cotidiana. Y lo digo yo, estimado público, siendo descendiente indirecto de dos presidentes liberales de este país. Por lo tanto, lo que hay que investigar es cómo hemos fracasado en cuanto nación. ¿Por qué no nos hemos modernizado? O, si somos enemigos de la horrible modernización occidentalista, como ahora dicen los indianistas, ¿por qué no se ha creado un modelo propio que hubiese tenido éxito y respeto en el resto del mundo? Esos problemas tienen que ver en parte con el carácter que yo llamaría ambivalente del Partido Liberal y del liberalismo boliviano hasta fines del siglo XX. Se lo puede ver en la brillante crítica que escribió Manuel Rigoberto Paredes en su libro Política Parlamentaria, publicado en 1910 y obviamente totalmente olvidado también en esta carrera de ciencias políticas. Este libro tiene como subtítulo Estudio de Psicología Colectiva y es, adelantándose a otros autores, un estudio muy interesante sobre la cultura política boliviana. Esta carrera tampoco, igual de ciencias políticas en la Universidad Mayor de San Andrés, jamás me ha dado importancia, nunca he habido más remotísimo comentario o interés por otro pensador interesante como fue Carlos Romero, autor de Las taras
Democracia, publicado aquí en La Paz en 1919. Yo quiero aquí señalar un dato interesante porque es muy poco conocido. La doctora Rivera hace un rescate de Alcides Arguedas, sobre todo porque ve en él el crítico de la cultura política predominante en Bolivia hace un siglo que no ha variado gran cosa. Y sobre todo porque es al mismo tiempo, o fue al mismo tiempo, un gran cultor de la emancipación de la mujer y del feminismo. Todos estos colectivos femeninos que se llenan la boca hablando mal del liberalismo y las maldades del mundo occidental, jamás se han molestado en leer un capítulo entero en la obra Pueblo Enfermo de Alcides Arguedas de 1909, dedicado justamente al tema de la emancipación de la mujer en el contexto boliviano. Entonces, para ir terminando, estimado público, nosotros nos encontramos todavía en ese magma antiliberal. Nos encanta el autoritarismo, nos gustan los caudillos, nos gustan los dogmas que podemos recitar como una liturgia en la clase siguiente. Nos encanta ese acto reiterativo de repetir unas cuantas frases que las tomamos como verdades, máxime si esas verdades están respaldadas por una poderosa propaganda gubernamental. El liberalismo y el racionalismo, en cambio, requieren de un espíritu crítico, y esto significa ponerse uno mismo en cuestionamiento, cosa que los estudiantes bolivianos, ustedes, tampoco practican, pudiendo haber algunas excepciones muy interesantes. ¿Qué dijo el gran autor boliviano Augusto Céspedes ya en los años 30, antes de que escriba sus grandes obras? Él dijo: un boliviano puede ser fascista, comunista, autoritario, totalitario, pero no puede ser liberal. Un joven boliviano no puede ser liberal porque eso significa apoyar lo anacrónico, lo decrépito, lo de pasado por la historia. Y esa frase, esa tendencia al juvenilismo, al ensalzamiento de la juventud solo porque es joven, eso realmente ha quedado fuertemente impreso en la mentalidad colectiva del país. Para ello pueden ustedes leer la obra de Robert Brockman, Dos disparos al amanecer, publicado en 2017, donde, estimado público, se nota muy claramente esa tendencia a un juvenilismo acrítico. Dentro de esa tendencia favorable en el fondo al autoritarismo, a las tradiciones, solamente porque son lo propio, sin investigar qué es ese propio, esa tendencia a ensalzar el sentido común de las mayorías, solo porque son las nuestras, esa corriente que enaltece lo nacional popular, porque es lo que viene de atrás, lo de nosotros. Eso, estimado público, ha sido preparado por los pensadores bolivianos más conocidos como Roberto Prudencio, Humberto Palza, Fernando Díez de Medina, Carlos Medinaceli, que prepararon el clima intelectual que hizo posible en el siglo XXI el surgimiento del indianismo y del autoritarismo que tenemos hoy. Estos pensadores se han distinguido siempre por favorecer una tendencia paternalista con respecto a las clases subalternas,
es decir, una tendencia que ensalza la figura de la autoridad, del caudillo, del que sabe más, etc. Y al mismo tiempo por propagar un programa político gelatinoso, con políticas públicas poco claras, como lo han hecho Díez de Medina, Prudencio, Carlos Medinaceli, ahora en boga. Quiero terminar mencionando que la doctora Rivera trata de rescatar la obra de un boliviano igualmente olvidado en todos estos círculos. Se trata de René Antonio Mayorga, quien publicó tempranamente en 1995 su libro Antipolítica y Neopopulismo, adelantándose al populismo en Venezuela, Brasil y otros países. Un libro publicado aquí en La Paz. Obviamente en la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad Católica y lo mismo en la Universidad Mayor de San Andrés jamás lo van a mencionar. Entonces, ¿qué es lo interesante que nos propone Rivera? Nos propone un estudio crítico, mostrando lo positivo y lo negativo de las corrientes liberales, pero también lo rescatable del antiguo racionalismo que ya se publicó aquí desde la colonia. Ella también rescata un interesante libro, con eso quiero concluir. En 1860, un cruceño, Nicomedes Antelo, posiblemente se llamaba Nicomedes Antelo, publicó Un nuevo Tigrón y Confrac. Es una defensa de Manuel Isidoro Belzu y de su sucesor, el presidente Jorge Córdoba, y un ataque despiadado a José María Linares, que es obviamente el nuevo tigrón. ¿Por qué? Porque el liberalismo, el librecambismo, el racionalismo, el cosmopolitismo que proponía muy modestamente el Partido Rojo de José María Linares no era la herencia cultural profunda del pueblo boliviano, que Antelo, aunque era de la derecha cruceña, un profundo derechista, él cree que esa herencia, ese sentido común, eso que se podría llamar lo nacional popular de mediados del siglo XIX, estaba mucho mejor en manos de Belzu y Córdoba que en manos de Linares o Frías. O sea, esa tendencia a denostar el racionalismo, el cosmopolitismo, etc., es algo que está en todas las capas sociales, en todos los grupos étnicos y geográficos del país y en todas las edades. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, doctor Mancilla. A continuación, comentarios y agradecimientos a cargo de la autora de los libros, Erika J. Rivera. Muchísimas gracias. Agradezco a la Universidad Católica Boliviana y a la Sociedad Científica de Ciencias Políticas por este espacio y a todos ustedes por su presencia. Asimismo, al doctor Mancilla por sus comentarios y observaciones a estas dos pequeñas investigaciones. Desde un comienzo de mi estudio universitario, refiriéndome al ambiente jurídico, es decir, a la carrera de Ciencias Jurídicas, cuando era jovencita con ustedes, me llamó muchísimo la atención el modo cómo los docentes abordaban las temáticas a partir, o puedo decir entonces que a través de esa experiencia yo soy parte de esa generación que fui formada por docentes que se basaban
por el método histórico, es decir, que estaban muy imbuidos por una corriente muy fuerte del marxismo y también del nacionalismo. Entonces, es evidente que eso influye en la formación de nosotros como estudiantes y en la manera que tenemos de percibir nuestra realidad, es decir, de nuestra interrelación en la carrera que nos estamos formando y la realidad. Es en este sentido que muchas veces, ya, o sea, más tarde, incluso dentro de las humanidades, es decir, en la carrera de filosofía, donde posteriormente me formé, pues sí, como primer proyecto, no solamente pensaba realizar una investigación sobre Zabaleta, sino también sobre los partidos de izquierda en nuestro país, pero en la medida que fue estructurándose el CIS, el Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia, empezaron a salir estas temáticas, es decir, ya muy buenas investigaciones y sistematizaciones en torno a la izquierda en Bolivia, y es evidente, ¿no?, porque la influencia no es mucho más contundente de esta corriente en nuestra sociedad, y ni siquiera, y ni hablar del nacionalismo, que es una vertiente muy fuerte, con la cual se nos forma desde el colegio. Bien, es de este modo que empecé a reflexionar y también me di cuenta que ellos mencionaban ciertamente a los grandes representantes de la teoría jurídica, que podían ser considerados como racionalistas y posteriormente liberales, pero lo hacían como un deber laborioso que había que cumplir rápidamente, es decir, como parte de los programas curriculares que se deben cumplir en nuestras diferentes materias. Lo que más me sorprendió es que esas breves pinceladas dedicadas a los clásicos liberales, por ejemplo, a Montesquieu, en referencia a la separación de poderes que llevamos especialmente dentro del área constitucional, a Locke en referencia a la democracia parlamentaria, a Kelsen y la teoría pura del derecho, y también a otros, nunca vinculaban estos enfoques teóricos con la realidad actual latinoamericana y boliviana, que es el impulso subjetivo que yo tengo para realizar la investigación por el impacto que tuve en los movimientos realizados en nuestro país en el año 2003. Mi impresión puede ser resumida de esta forma. Los clásicos liberales eran estudiados por obligación histórica, pero sin ningún nexo con lo que se vivía cotidianamente en los campos jurídico y político. Me quedó entonces el deseo de profundizar el estudio de los autores principales de esta tradición, y lo hice por mi cuenta y posteriormente durante mi segundo estudio, que fue la filosofía en la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor de San Andrés. Por ello, estoy muy agradecida a mis docentes de mi segunda carrera, porque algunos de ellos me hicieron ver la importancia de las teorías de esa gran tradición democrático-liberal, cuya raíz puede ser rastreada en la obra de Aristóteles. Así fue como llegué a entender la calidad intrínseca de esas concepciones y su relevancia en la Bolivia de hoy. También es importante señalar que no solamente somos influidos por la
acción o por la interacción que tenemos con nuestros docentes en el proceso de nuestra formación, sino también quienes son parte de la atmósfera cultural de nuestra sociedad en el presente. Deseo mencionar a Andrés Almar Early, quien definitivamente en la Facultad de Humanidades realiza un impulso motivador hacia todos los estudiantes y quien incentiva el amor hacia las lenguas clásicas y también nos muestra la perspectiva de hacer un trabajo de archivo en nuestro país, de búsquedas de materiales y de vetas de investigación, porque hay mucho que hacer, hay mucho que investigar y evidentemente, contestando a la crítica del doctor Mancilla, sí somos estudiantes que estamos encorsetados y yo diría disciplinados en el ámbito memorístico. Entonces es un arduo trabajo despertar un impulso en nosotros mismos, no solamente de crítica, sino también de curiosidad y creatividad. Y otra vertiente importante para mí fue Charles Arnade, quien considero que ha hecho un trabajo importante en los estudios bolivianos, asimismo de muchos bolivianistas en nuestro país, para comprender los procesos históricos y poder reflexionar, o es una base importante para que nosotros podamos reflexionar el presente en nuestro país. Bien, es en este sentido que yo diría que no solamente, ¿no?, que es de este modo como elegí esta investigación denominada Filosofía Política Liberal en Bolivia, como una necesidad existencial para explicarme a mí misma las raíces, la evolución y los principales contenidos de las teorías en filosofía política, que pueden ser calificadas como liberales en la historia intelectual de nuestro país. Bajo la dirección de mi tutor, el doctor Luis Lozada Pereira, trabajé esta temática reflexionando sobre los comienzos de un pensamiento que puede ser calificado como liberal y también como racionalista en la amplia gama de la producción teórica que tiene Bolivia. Examinando la bibliografía secundaria en torno a esta temática, empezando por los libros de Guillermo Frankovich, que los llevamos en la carrera de filosofía, me percaté que un pensamiento protoliberal puede ser rastreado hasta la época colonial, pese a la atmósfera escolástica, dogmática y antirracionalista de esa época. Existía una concepción antiliberal que impedía percibir elementos progresistas en el pensamiento producido en el ámbito colonial español, lo que se debe hasta hoy a una visión unilateral de la cultura de la era virreinal. Uso el término virreinal como un modesto homenaje a esa gran investigadora que fue Teresa Gisbert, la que junto a su esposo José de Mesa nos enseñó el carácter complejo, cambiante y muy rico en motivos originales de la literatura, de las artes y del pensamiento en época del dominio español. En el Alto Perú, por ejemplo, vivió y actuó el representante más ilustre del derecho indiano, Juan de Solórzano y Pereira, de 1575 a 1655, quien estableció una perspectiva racionalista del derecho y del tratamiento a los naturales. Su obra de alto nivel filosófico se aparta de la línea escolástica que predominaba en el ambiente colonial. Para mí fue importante realizar un trabajo en el cual
traté de combinar la Escuela de Salamanca, el derecho indiano y su relación con la mitad potosina. Este trabajo me sirvió como un proceso autocrítico dentro de la carrera de filosofía, porque se hace bastante filosofía de la historia, pero Charles Arnade ya fue muy crítico, ¿no?, al presentar la bibliografía boliviana desde la colonia, pero él justamente, critica a los historiadores bolivianos que hicieron más en filosofía de la historia, es decir, que especularon sobre nuestra historia, que un trabajo sistemático y serio de las fuentes. Bien, entonces, podemos decir que es claro, o podemos notar que es claro que la tendencia que podemos llamar racionalista y liberal era débil y marginal en aquellos tiempos. Estamos tratando de reconstruir la atmósfera cultural, pero en el sentido de lograr identificar ciertas vetas de investigación para mostrar, la importancia no solamente en las ciencias políticas, en la filosofía, en las ciencias jurídicas, sino tratar de ampliar, una reflexión interdisciplinar e intradisciplinar. Yo creo que esa es la importancia de que estemos hablando de esta temática dentro del contexto de la carrera de Ciencias Políticas en esta ilustre universidad. A esta época pertenecieron intelectuales destacados como los cochabambinos Gaspar de Villarroel y Gaspar de Escalona y Agüero, quienes produjeron obras publicadas en España y en el Perú. Pero hasta hoy en nuestro contexto no son mencionadas, me refiero a nuestro ambiente académico de formación, porque es una literatura no muy especializada de investigadores, de historiadores, que hacen se puede decir, este seguimiento de fuentes en toda Sudamérica. Entonces, son muy importantes los trabajos que se han realizado hasta el momento en el Perú, porque son los más avanzados. También considero que no solamente estos autores son importantes porque hayan publicado en España o en el Perú, pero podemos decir, lo mismo de intelectuales posteriores como José de Aguilar, Juan José de Segovia y Victoriano de Villaba, quienes actuaron sobre todo en la antigua ciudad llamada La Plata, hoy Sucre. Actualmente hay un interés por Villaba, quien fue fiscal de la corona y protector de naturales para toda la audiencia de Charcas. Lo relevante de Villaba es que él desarrolló la concepción de que la decadencia del imperio español a partir del siglo XVII se debía a la ausencia de un proceso de modernización y a la carencia de algo similar a la ilustración liberal y racionalista que se había extendido por Europa occidental. Entre los investigadores actuales se encuentra el francés Raymond Thibault, quien publicó un trabajo de investigación mediante fuentes primarias bajo el título La Academia Carolina y la Independencia de América en Sucre, en la ciudad de Sucre, en el año 2010. En esta obra, el autor nos muestra la importancia internacional que tuvo la Academia Carolina de Practicantes Juristas, fundada en 1776, que fue un semillero de las ideas de la Ilustración que empezaron a ser irradiadas en toda la América hispana. Este proceso significó la importación de concepciones liberales en gran escala, unida a la propagación del pensamiento independentista con respecto a la metrópoli española. El régimen colonial fue criticado no solamente por representar los intereses propios de los pueblos americanos,
sino por personificar una tradición considerada como antimoderna, económicamente ineficiente, adversaria del Estado de Derecho y partidaria de prácticas inhumanas como la mita potosina. El proceso de la independencia trajo consigo la implantación de estructuras estatales de claro origen liberal racionalista, democrático y abierto al progreso material, pero, como señaló el historiador Charles de Arnade, estos principios liberales fueron opacados por la mentalidad conservadora, que según este autor cultivó la nueva élite gobernante a partir de 1825. Aquí tenemos uno de los problemas principales de la historia política boliviana. Instituciones copiadas del paradigma racionalista de Europa, pero preservando una mentalidad autoritaria y conservadora de parte de las élites gobernantes. Es probable que esta mentalidad también predominaba en amplios sectores poblacionales del país. Por ello es que en la primera mitad del siglo XIX el pensamiento y la praxis liberales fueron esencialmente débiles en Bolivia. La gran excepción a esta tendencia estructural fue el periodista y publicista Vicente Pazoscanqui. Estoy hablando de 1779 a 1852 en nuestro contexto. Este autor, de espíritu cosmopolita y formación enciclopédica, vivió la mayor parte de su vida fuera de Bolivia, por lo que no pudo fructificar el incipiente pensamiento liberal de esta nación. Es importante mencionar que el otro pensador liberal, poeta e historiador de aquella época, Manuel José Cortés, nacido en Cotagaita, estoy hablando de la etapa de 1815 a 1865, no pudo organizar una tendencia política importante de este signo por la fuerza del caudillismo y también por su temprana muerte. Otro precursor del liberalismo fue Mamerto Oyola Cuéllar, de 1838 a 1902, quien nació en Santa Cruz y llegó a ser diputado, juez y prefecto en su departamento. En su obra principal, La Razón Universal, publicada originalmente en Barcelona en 1898, Oyola trató de concertar la razón universal con las creencias católicas, a las que él guardó siempre fidelidad. El libro es una reconstrucción muy interesante del racionalismo occidental y de sus consecuencias en la praxis política de las sociedades modernas. Él dijo que negar la independencia, autoridad y soberanía de la razón es profanar el santuario de la verdad. Los que condenan la razón, órgano de la divinidad en nosotros, se rebelan contra el espíritu universal presente en todas partes. En esta sentencia central de la obra, Oyola establece que la libertad y la razón, como las proclamó la Revolución Francesa, son las reglas supremas de todo buen gobierno. Al mismo tiempo, sin embargo, Oyola cree que la corriente racionalista, desde Platón hasta Kant, no entra en contradicción con el núcleo del cristianismo original. En conclusión, la razón universal sería una manifestación de la sabiduría divina. Por ello es que Oyola combatió las tendencias anticlericales que mostraba su propio partido liberal. Es un personaje polémico. Yo les aconsejo muchísimo profundizar sobre este autor, porque va a resultar uno de los paradigmas por el debate que se aproxima
país, es decir, me estoy refiriendo a la crítica del centralismo en nuestro país. Están estructurando debates en torno al federalismo y evidentemente este es un autor muy crítico, ¿no?, para pensar, o sea, estas problemáticas, ¿no?, de nuestro contexto. Yo considero, por todo lo expuesto, que la crítica de algunos estudiosos contemporáneos no llega a comprender la especificidad y originalidad del pensamiento loyolista cuando se asevera que el liberalismo de este autor era un simple apéndice economicista a una tendencia fuertemente católica y conservadora. El Partido Liberal, creado por el general Eleodoro Camacho en 1883, tenía al anticaudillismo como línea central de su programa de gobierno. Y es muy llamativo porque él era militar. Abarcaba las siguientes metas: reforma racionalista de la educación pública, retorno de los militares a los cuarteles, el fomento de la inmigración europea, la irrestricta libertad de opinión y asociación, librecambismo y protección de la propiedad privada. Este partido ejerció el poder político, como ya se dijo, entre 1899 y 1920. En coalición con otros partidos, colaboró con los gobiernos de Daniel Salamanca, José Luis Tejada Sorzano y Enrique Peñaranda. Es necesario admitir que el ejercicio del poder, podemos decir que este ejercicio que se desarrolló en estas décadas, pues el Partido Liberal no pudo cumplir con todas sus metas programáticas. Lo que más se critica a esta corriente es que el liberalismo en el gobierno mantuvo un orden estamental tradicional, en el cual los indígenas conformaban el estrato explotado y subordinado, como lo ha mostrado el análisis de la historiadora Pilar Mendieta. Sin embargo, no se puede negar los avances que se plasmaron e influyeron en el futuro de nuestro país, como por ejemplo la separación entre Estado e Iglesia y la reforma educativa de 1909, la más importante que ha tenido Bolivia hasta el día de hoy. Además, se trató de reducir la influencia del catolicismo en varios terrenos, dando los primeros pasos para la creación de un registro civil laico y la instauración del divorcio. Aquí es fundamental señalar a Alcides Arguedas, porque prácticamente dentro del núcleo liberal fue el gran crítico también de la corrupción que existió en ese entonces. Porque la crítica teórica que levanta Alcides Arguedas es también su lucha contra el montismo, es decir, con toda esa facción que se llamaban liberales, pero en el momento, o sea, de la práctica, hubo una corrupción contundente, y este es un elemento, o sea, histórico, que es del mismo modo como ver o pensar el presente. Por ello también considero que es relevante indicar que esta ambivalencia también se encuentra en la obra de Alcides Arguedas. Estamos hablando, ¿no?, de que por más de que se muevan dentro de la corriente liberal, tenemos esos sesgos autoritarios. Pues en el debate tácito que él sostuvo con Franz Tamayo, el escritor Arguedas representó el punto de vista modernizador, liberal, cosmopolita, abierto al mundo y claramente partidario de la emancipación de la mujer. Este último aspecto es pasado por alto por la crítica tradicional académica contra Arguedas. Además de ser partidario entusiasta del feminismo, Arguedas fue uno de los primeros críticos sobre la cultura política de nuestro país.
Después del golpe de Estado de 1920 contra el Partido Liberal y hasta 1985, no se registran aportes importantes al pensamiento liberal boliviano, con la excepción de la obra de Guillermo Frankovich. Este filósofo intentó introducir elementos racionalistas en la educación universitaria y en la creación de un enfoque filosófico propio, sobre todo mediante sus obras, El pensamiento boliviano en el siglo XX y los mitos profundos en Bolivia. A partir de 1985, este legado racionalista liberal de magnitud, podemos decir, hasta débil, pero fue enriquecido por la obra de pensadores formados en ciencias sociales, economía y filosofía, entre los que se destacan René Antonio Mayorga, el doctor H.C.F. Mancilla, Jorge Lasarte y Roberto Lacerda. No han conformado una escuela única de doctrina, pero han creado un cuerpo teórico situado entre la filosofía, la ensayística y los avances de las ciencias sociales contemporáneas. Lo que los une es la inclinación racionalista, que se muestra alejada de emociones nacionalistas e intuiciones terroristas. Comparten algunos elementos centrales del racionalismo, como ser el cuestionamiento de toda posición política y también la importancia que ellos atribuyen al debate público permanente. El pensamiento liberal democrático en Bolivia fue fomentado a partir de 1985 por los siguientes factores: la pérdida de prestigio y de centralidad de las grandes concepciones de la filosofía de la historia de Hegel y Marx, la declinación de los modelos socialistas, sobre todo a partir de 1989. Recordemos que también decayó el movimiento sindical boliviano. El creciente prestigio de pensadores como Karl Popper en nuestro contexto, Giovanni Sartori, especialmente en Derecho y Ciencias Políticas, y en Humanidades Jürgen Habermas. También en Derecho, con facticidad y validez, o sea que lo estudiamos bastante. La escasa renovación de la ortodoxia marxista en las últimas décadas, otro de los factores importantes, y la introducción, podemos decir, algo exitosa de políticas públicas con carácter neoliberal, esto entre comillas, porque todos no hacemos una reflexión de este proceso histórico. Todos los pensadores bolivianos mencionados se distinguen además por una visión amplia del mundo, debida a estudios universitarios y amplias estadías en el exterior. Considero que muchos de ustedes son parte también de la carrera de Relaciones Internacionales, y ustedes saben que ese tejido de contactos o esta agenda que se realiza a nivel internacional es muy importante y tiene, contundencia en las relaciones dentro de nuestro país, es decir, que hay un impacto y una interrelación. Entonces, ellos han tenido un mayor aprecio por el pluralismo cultural que las generaciones anteriores y han practicado una clara distancia con respecto a las prácticas políticas tradicionales en nuestro país. He considerado conveniente resaltar la obra de René Antonio Mayorga en esta investigación. Él es nacido en La Paz en 1940, estudió filosofía y ciencias políticas en las universidades de Marburgo y Berlín. Su teoría se ha basado en una crítica al marxismo ortodoxo y a la concepción de que la historia tiene obligadamente un fin único. Es el autor que más ha contribuido a
a que la obra de Popper y Habermas sea conocida en los círculos académicos de América Latina, especialmente Ecuador. Mayorga nos dice: somos modernos, premodernos y antimodernos a la vez. Ello nos ha llevado a construir una modernidad técnico-económica que rechaza al mismo tiempo los aspectos políticos y culturales de la modernidad occidental. Otra novedad introducida por Mayorga es el psicoanálisis social para comprender la fuerza retardataria de las tradiciones populares, según ellos. Aquí Mayorga realizó tempranamente un interesante análisis del sindicalismo boliviano. Esta sería una fuerza social que combatió las dictaduras militares, pero que no pudo aportar efectivamente a la edificación de un orden social moderno. En la crítica de la ambivalencia de los movimientos sociales bolivianos, la posición del doctor H.C.F. Mansilla es similar. El filósofo Mansilla supone que los partidos progresistas y los movimientos de masas arrastran una tradición antidemocrática, antiliberal y antimoderna, que él la denomina conservadora. En su obra más amplia en este campo, Mansilla analizó la posición de René Zabaleta Mercado, llegando a la siguiente conclusión. Esta concepción se apoyaría en un marxismo tradicional que desconocería los avances del llamado marxismo crítico de Europa Occidental. Por lo expuesto, Zabaleta representaría una línea muy difundida en toda América Latina: la preservación de un marxismo anticuado con una tendencia a defender modelos populistas de izquierda, independientemente de su desempeño real. Esa misma concepción aplica Mansilla a la crítica del indianismo y de Fausto Reynaga. Finalmente, mi investigación trata, de comprender los escritos de Jorge Lasarte, quien trató de impulsar el Estado de Derecho y el pluralismo ideológico en nuestro país. También es importante mencionar la contribución del cochabambino Roberto Lacerna y su teoría del rentismo, para percatarnos que detrás de programas progresistas se halla a menudo la simple batalla redistributiva en torno a los escasos recursos que genera la economía boliviana. Decidí realizar una investigación complementaria a esta temática titulada Historia crítica de Bolivia, el periodo liberal, precisamente porque a pesar de encontrarnos en estudios de pregrado y también por los estudios de posgrados realizados, nosotros tenemos una gran debilidad por nuestra formación en los conocimientos de historia. Y considero que en la medida que nos hagamos conscientes de nuestra formación, debemos incidir en este tipo de investigaciones para poder fortalecer nuestra calidad educativa. He tratado de mostrar las luces y sombras de esta breve época, es decir, de 1899 a 1920, en el cual el Partido Liberal ejerció directamente el poder, como ya lo mencioné. El liberalismo ha tenido una relevancia cultural, política y económica que ha excedido este espacio temporal. A partir de 1985 y sobre todo después de la caída del muro de Berlín, el liberalismo en sus muchas variantes ha enriquecido nuestro contexto. Mi estudio trata de mostrar esas influencias que están conectadas con la rica herencia liberal racionalista de siglos anteriores, y además deseo contribuir para poder ampliar las vetas de investigación, como dije, en torno a los desafíos del liberalismo en el presente. Y en última instancia, no solamente estoy reflexionando y pensando en torno a una corriente, sino que
estoy tratando de articular las diferentes corrientes, comprenderlas, porque yo considero que nosotros, desde la ciudadanía activa, como personas formadas, debemos incidir en la construcción de políticas ya no solamente públicas en nuestro Estado, sino pensar la gran política de Estado para poder sobrellevar las próximas décadas después del bicentenario. Son muchas temáticas que estoy reflexionando por el contexto en el que hemos atravesado, incluso podría hablar de los estados fallidos, la importancia de la seguridad y defensa de nuestro Estado, y evidentemente esto también, se convierte en un debate porque la corriente liberal, no es homogénea, no existen desde los minarquistas, podemos decir los anarcos liberales, que hoy en el cual podamos discutir, podamos dialogar de forma abierta y pública en este contexto académico. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Ahora, palabras de agradecimiento y clausura del evento a cargo de la vicepresidenta de la Sociedad Científica, María Victoria Osorio. Muy buenas noches a todos los presentes, tanto a Erika Rivera, que el día de hoy es la autora galardonada de esta ocasión, al estimado doctor Hugo Celso Felipe Mancilla, a Bernardo Gallo, el actual presidente de nuestra querida Sociedad Científica de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y a todas las personas que amablemente dotaron de su tiempo para que el día de hoy se haya hecho la presentación de los dos libros de Erika, tanto Filosofía Política Liberal en Bolivia e Historia Crítica de Bolivia en el periodo liberal. Para quienes conocemos la trayectoria y la gran dedicación de Erika, sabemos que la producción de estos dos libros conllevó una ardua investigación para que se tengan estos proyectos actualmente, que estoy segura aportarán a la comunidad académica y a la investigación, algo que desde la Sociedad Científica de Ciencias Políticas trabajamos arduamente. Por ello es que agradecemos infinitamente a Erika Rivera por haber confiado en nosotros para presentar el producto de años de trabajo, que estamos seguros que será de utilidad para incentivar el pensamiento crítico de uno de los periodos históricos más importantes de nuestra querida Bolivia. Por último, damos las gracias a todos los asistentes del día de hoy, al doctor Mancilla por sus comentarios, a nuestra docente guía María Mercedes Díez Canseco, que hizo posible que la presentación se haga en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana, y a todos nuestros miembros e investigadores presentes de nuestra sociedad científica. Es así que doy por concluido el evento, sin antes poder dar dos reconocimientos, tanto a Erika como al doctor Mancilla por parte de Bernardo Gallo, por no solo el producto de su trabajo que ponen en sus dos libros, sino por su tiempo que nos brindaron estas lindas palabras el día de hoy. Muchas gracias.